Con la mejor buena onda, con la mejor música, y habíamos prometido algo ahí, una sorpresa. Y qué sorpresa, Marcos, qué sorpresita vamos a tener. Tenemos una comunicación telefónica con alguien tan representativo en lo que respecta a toda esta lucha también de los años 70, en esa década tremenda que vivió la Argentina, alguien que nos puso y llevó esta lucha al mundo, y que de alguna manera nos trajo un premio tan lindo como el Premio Nobel, de la mano de Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, buenos días, ¿cómo le va? Gastón Dinicio lo saluda. Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, contento, emocionado, todo lo que pasó en el día de ayer y antes de ayer, desde el martes venimos, con una emoción importante en lo que realmente ha sido la lucha durante todos estos años, y que creo yo que ha pasado mucho de esos por mano suya. Permítame decírselo de esta manera, y bueno, en esta oportunidad buscaba un poco la reflexión de Adolfo Pérez Esquivel, de este Premio Nobel de la Paz que es usted, sobre toda esta situación de este reencuentro de una abuela con un nieto después de tantos años. Bueno, sí, esto es una alegría para el país, ¿no? Fundamentalmente para las familias, el reencuentro de una abuela con su nieto después de 36 años, ¿no? Pero tenemos que hacer una lectura más profunda de todo esto, del camino recorrido, y también cuáles son las perspectivas. El Banco Nacional Genético es muy importante. Creo que gracias a eso es el reencuentro de las familias. Lo otro sería importante que el Banco Nacional Genético se abra, que no quede únicamente centrado en la época de la dictadura, sino en los problemas actuales, porque hoy tenemos muchas desapariciones. No son políticas del gobierno, no son políticas de Estado, pero sí en la trata de personas, en personas que están extraviadas, que no saben su identidad, y que sería bueno que el Banco Nacional Genético también atienda a esas causas, ¿no? Sí. Y que eso no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Creo que el valor, el trabajo de las abuelas es fundamental como para generar conciencia, recuperar la identidad y comenzar a pensar en una sociedad más justa y más humana. Adolfo, esto tocó un tema que realmente es más que importante, ¿no? Esta posibilidad de que el Banco Nacional Genético se abra, es cierto, sería una buena oportunidad, no solamente en este caso preciso de las abuelas en la búsqueda de sus nietos, sino también en muchos casos, es cierto, mucha gente desaparecida, y que bueno, sería una oportunidad para que otras personas que no tienen nada que ver, porque me acuerdo cuando ha pasado por Chivilcoy, usted hablaba de derechos humanos, y los derechos humanos no se cierran solamente en la década del 70, sino que los derechos humanos hoy, precisamente actualmente, se tiene que hacer una lucha. Hay muchas cosas por luchar, enfrentando o haciendo frente a los derechos humanos. Así es. Realmente tocó un temita que es más que importante, y que obviamente acompañamos esta posición. ¿Cómo sintió Adolfo Pérez Esquivel esta noticia en realidad? Y bueno, más allá de esta posición, ¿no? Que estaría buenísimo que se abran un poco esta oportunidad para otra gente también. Bueno, realmente es muy conmovedora esto, porque el nieto de Estela tenía dudas sobre su identidad, pues se hizo el análisis en el banco genético, y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Está el reencuentro con la abuela, pero el reencuentro con un país, y saber él cuál es su identidad, su pertenencia, y sus valores. Yo creo que esto es importante. Hace ya unos meses tuvimos una reunión con los directivos, con Belén, que es la directora del Banco Nacional Genético, y mostraban mucho su preocupación porque lo quieren trasladar, lo quieren sacar del Hospital Durán para trasladarlo a Ciencia y Tecnología, y creo que eso es un error.
¿no? Debe seguir ahí, debe seguir apoyado por el Estado, no solo por el gobierno de la ciudad, sino que debe pensarse en no dispersar. Y la otra cosa que mostraban su preocupación es por el personal, porque formar gente, profesionales, para manejarlo, el Banco Nacional Genético, eso lleva años. Entonces es preservar a los profesionales para que puedan seguir realizando su trabajo, que los resultados están a la vista. Por eso digo de que, por un lado, la alegría, el reencuentro de una abuela con su nieto, y la otra cosa, y lo otro que me parece, por eso insisto en esto, son las políticas del Estado, ¿no? Son políticas del Estado que no pueden hacer que esto se disuelva, sino que se fortalezca en las condiciones que está funcionando, y bueno, es esto lo que nos preocupa. Y lógicamente esto tiene que generar conciencia social, conciencia crítica y valores para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Y tanto en lo que pasó durante la dictadura como lo que está pasando en la actualidad. Adolfo, buenos días. Mi nombre es Marcos Isla. Le quería hacer una preguntita, Adolfo. Esta posibilidad, esta continuidad de lo que es la lucha, que ahora digamos que tiene mucha relevancia al hallarse, ¿no es cierto?, al aparecer el nieto de Estela de Carlotto. ¿Usted por qué cree que es posible? ¿Por una política de Estado que resalta lo que son los derechos humanos desde hace más de una década, o por la presión social, digamos, la presión social de un sector que siempre ha estado solicitando justicia, ¿no es cierto?, digamos, desde el comienzo de la el comienzo de la democracia hasta estos días? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la lucha, la resistencia por saber la verdad y el derecho de justicia fue durante la época de la dictadura, ¿no? Yo recuerdo, tal vez ustedes no conozcan, que en el año 81 formamos un grupo de personalidades justamente para la formación de Abuela de Plaza de Mayo. La primera abuela, la primera presidenta de Abuela fue Chicha Mariani, ¿no? Sí. Y bueno, en ese grupo, y los voy a mencionar porque me parece muy bueno tenerlos presentes, es María Elena Wers, ¿no? Sí. Canal Faijó, Augusto Conte, el obispo de Neuquén, también de Nevares, Jaime de Nevares, Emilio Miñone, en fin, una cantidad de personas, gente de la Iglesia Metodista como Federico Pagura y otros, que apoyamos, entre lo que me incluía, apoyamos la formación de abuelas, ¿no? Y a partir de eso, bueno, en el año 81, cuando voy a ver al Papa Juan Pablo II, le entrego un dossier, que era el primer dossier que sacaban abuelas, que me lo había entregado Chicha Mariani, se lo entrego al Papa, señalándole que esos niños eran secuestrados y desaparecidos en un país, unas fuerzas armadas que decían defender la civilización cristiana y occidental, ¿no? Es decir, la lucha viene de aquel entonces. Últimamente, bueno, este gobierno, hay que valorar que ha apoyado la política de derechos humanos en la época de la dictadura, ¿no? Es decir, de saber qué es lo que pasó en ese entonces. Pero también uno hace el reclamo que el gobierno actual tiene que pensar en la política de derechos humanos ahora, cuando hay muchos lugares que se están violando sistemáticamente, ¿no? Entonces, por un lado, se habla de los derechos humanos y por el otro lado se dejan a un lado los derechos humanos. Y yo creo que esto, por eso hablo de la integridad de los derechos humanos en todos los tiempos, porque si no, no podemos construir una sociedad más justa y una democracia para todos y todas. Buenos días, Esquivel, Leonardo le habla. Tengo una pregunta, ¿qué pasó en el medio de que eran unas madres dando vuelta a la pirámide y la misma gente, no solo de los sectores
políticos o de poder o militares, sino la misma gente, el ciudadano de pie le gritaba viejas locas o las menospreciaba. ¿Qué pasó a lo largo de estos 37 años de lucha, de búsqueda, para que hoy pareciera ser una causa de todos, un festejo de todos? Me parece que tiene que ver con esta idea de ser consecuentes de las madres, de mantener una línea y de ellas convencer al resto. Me parece que el resto no estaba muy convencido en muchos aspectos, incluso desde los medios y sobre todo desde la década neoliberal, de acompañar esta lucha. Hoy se ve que hay un consenso, veíamos ayer una alegría con el tema de Estela Scarlotto, todo el mundo hablando de eso. ¿A qué se lo atribuye usted? ¿A la causa que es justa, a la lucha de las madres, a que la sociedad se tuvo que tomar un tiempo para darse cuenta verdaderamente que esto era importante, que lo que había pasado acá era un genocidio? Mira, tanto las madres como el resto de los organismos de derechos humanos, todos trabajamos en una dirección, ¿no? Bueno, después con el tiempo cada organización tomó su camino, ¿no? Sus opciones sociales, culturales, políticas. Y yo creo que hay muchas cosas que decirle que me esperen, sí. Es decir, también hay mayor conocimiento. Por ejemplo, Jóvenes sin Memoria, de la Comisión Provincial para la Memoria, sí, trabaja mucho en las escuelas con los docentes. Y todos los años nos reunimos a fin de año, en el mes de noviembre, en Chapadmalal, y son cerca de 12.000 chicos de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, pero este programa se está extendiendo en el país. Entonces, esto va generando conciencia y valores en generaciones que no vivieron lo que vivimos nosotros. Claro. Y yo creo que esto es lo que da como resultado de que hoy haya mayor conciencia de lo que son las políticas de derechos humanos y cuáles son sus objetivos, ¿no? Adolfo, le queremos agradecer muchísimo, fue muy claro todo, realmente nos abrió un poco sobre esta gran noticia que vivimos el día martes, la revivimos ayer nosotros acá en el programa al aire, tomamos un poquitito el programa a esa única noticia en la mañana de ayer, y hoy, bueno, yo creo que nos puso en un lugar donde la lucha debe seguir, y obviamente creo yo que al comienzo de esta nota con usted nos abrió los ojos de que esta lucha todavía hoy no solamente es allá en el pasado, sino que está muy fuertemente arraigada también acá en el presente, en muchas cosas que pasan cotidianamente en la República Argentina y en el mundo también. Así es. Le agradezco mucho, y bueno, nada, sabemos que está ocupado, que está viajando ya para otros lugares, un poco llevando este conocimiento, esta información, y nada, su personalidad que nos enorgullece a todos los argentinos de tenerlo como premio Nobel junto a nosotros. Muy bien, muy amables, un abrazo. Un abrazo muy grande. Igualmente. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, estuvo con nosotros acá hablando, charlando, dándonos un poquitito de conocimiento, un poco de nada, qué sé yo, nos abrió los ojos. Yo creo que esas son las cosas lindas que suceden muchas veces junto a un montón de cosas que nos van sobrepasando. Es cierto, cuánto más hay que luchar y cuántos derechos humanos hay hoy por defender, precisamente en lo que pasa cotidianamente. Me parece que si alguien sabe algo precisamente de lo que es la lucha por derechos humanos, es precisamente el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, por todo su trajín en la vida, ¿no es cierto?, que ha tenido, por todo lo que ha sufrido, y por la gratificación de al menos recorrer el país, recorrer el mundo, precisamente difundiendo lo que es la necesidad, la toma de conciencia de lo que es preponderar lo que son los derechos civiles, ¿no es cierto?, de la gente, para evitar precisamente lo que son los abusos del poder de épocas que no queremos ni recordar, ¿no? Pero es necesario recordar también,